Usted sabe, si ha seguido la información de los últimos días, digamos del segundo debate de candidatos presidenciales para acá, y sobre todo si ha escuchado este programa, hay una gran discusión en torno de la candidatura de Nestora Salgado, quien está en la lista nacional para ser senadora por parte del Frente de la Coalición que encabeza Morena. Se le señala o se ha señalado su candidatura por dos motivos: por lo que sucedió en el tiempo en que ella fue comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, en donde pues enfrenta acusaciones de secuestro y otros delitos, pero también se le señala porque en los argumentos que ella presentó en su momento para defenderse de las acusaciones que le hicieron y que la llevaron a la cárcel, pues esgrimió que siendo ciudadana estadounidense no se le permitió la asistencia consular a la que tenía derecho. Pues ese argumento ahora pues ha regresado para afectarla, porque se ha señalado que, dado que tiene otra nacionalidad, pues no podría ser senadora de la República. Y como esto ha generado una discusión de corte legal, de corte político, pero también legal, hemos querido consultar a un especialista, Roberto Duque Roquero, quien es abogado constitucionalista y académico de la UNAM, sobre el tema de las personas que ocupan cargos públicos, o qué dice la ley sobre las personas que ocupan cargos públicos relacionados con la doble nacionalidad, que en el caso mexicano es posible desde la reforma constitucional del 96. Roberto, le agradezco mucho que nos tome la llamada. Al contrario, muchas gracias, Pascal. Encantado de estar en tu prestigiado espacio. Perdóneme que haya hecho yo una introducción tan larga, pero creo que era necesaria, pero voy directamente al tema. Dado que ella ha reconocido tener nacionalidad estadounidense y entiendo que la adquirió por matrimonio, ¿está ella en posibilidades legales, constitucionales, de ser senadora de la República? Categóricamente no, porque el artículo 32 de la Constitución, Pascal, es muy claro a este respecto. Déjame leer la parte atinente, que es, a lo que se refiere a esta disposición constitucional, es que en los cargos, digamos, que establece la propia Constitución, en este caso, para ser senadora de la República, se reservan a quienes tengan calidad de mexicano por nacimiento y no adquieran otra nacionalidad. Esto sí está ahí en el 32, entre comillas, no adquieran otra nacionalidad. Es precisamente el caso de Nestora Salgado, adquirió otra nacionalidad. Entonces, la disposición es nítida, y el problema ha sido que el INE le otorgó, a pesar de esta disposición constitucional, el registro como senadora. Ella ya tiene el registro porque lo que hizo el INE fue revisar los requisitos positivos, digamos, por ejemplo, que cumpla la edad, que tenga nacionalidad mexicana, pero los otros requisitos de carácter negativo, como no adquirir otra nacionalidad, como ser ministro de culto, por ejemplo, y otros que establece la Constitución, esos no los revisa en un inicio el INE. Y esto es absurdo, pero así está, digamos, dispuesto legalmente, y también lo apoya la jurisprudencia del tribunal. El INE tiene que hacer una revisión, digamos, solo de una parte de los requisitos. Ya vendrá un momento posterior, al momento en el que el propio INE califique la elección, en donde debe necesariamente de volver a revisar los requisitos, y en ese momento sí creo que es cuando pues tiene que revocarse este registro de candidato. Ahora, el INE alega que no tenía forma de saber, y creo que hay que darle el beneficio de la duda, porque vamos a pensar, en el caso de una persona que haya nacido en otro país o que tenga alguno de sus padres o ambos padres pues no mexicanos, yo no sé si en este caso se puede hablar de adquirir la nacionalidad de alguien, un ciudadano mexicano por nacimiento que nace en Estados Unidos, que hay muchos casos, digamos que se convierte en estadounidense automáticamente por haber nacido en ese país, o si tiene un padre extranjero o ambos padres extranjeros también podría adquirir esa nacionalidad. Pero en el caso de ella, pues entiendo que no había ninguna de estas circunstancias, y que a lo mejor por eso el INE pues no estaba enterado que ella tenía la nacionalidad estadounidense. ¿O qué piensa usted al respecto?
Sí, no, desde luego, Pascal, son casos distintos, Sí. porque en efecto, por cuestión de nacimiento o nacionalidad de un padre, puede otro país considerar a una persona como su nacional desde el nacimiento sin que ella haya tenido que realizar acción alguna. Ajá. No, el supuesto que está en la Constitución habla de adquirir, o sea, realizar una conducta que Sí. conlleve a obtener una nacionalidad y por lo tanto pues jurar lealtad a otra nación. Eso es lo que está detrás de la disposición constitucional que, como bien dices, viene de la década de los 90. Esta es una disposición, por supuesto, Pascal, muy cuestionada y muy debatida. Está bien eso que dice el 32 constitucional, que ya referí, o sea, prohibir a alguien que haya adquirido otra nacionalidad ocupar cargos de elección. Probablemente no, porque está dividiendo a mexicanos de primera y a mexicanos de segunda. Pero así está Pero la ley, esa ¿no? disquisición está en la Constitución, Sí. exactamente. O sea, Sí. queremos cambiarla, tiene que haber una reforma constitucional. No es a través de una jurisprudencia del Tribunal Electoral, por ejemplo, como deba de zanjarse este tema o revertirse lo que dice la Constitución. Por supuesto que no. Eso le corresponde al poder reformador de la Constitución, que ya sabemos que es Congreso Federal y la mayoría de las legislaturas de las entidades. De modo tal que esta hipótesis normativa, como decimos los abogados, de este supuesto constitucional, es en el que encuadra sin ninguna posibilidad de duda el caso de Néstor Salgado. Ahora, ¿qué cargos están, digamos, en ese supuesto? ¿Solamente cargos en el Congreso o también posiciones de gabinete? ¿Cuáles estarían, digamos, qué cargos estarían impedidos de que los ocupe una persona que está en la situación de Néstor Salgado? No, pues son muchos cargos. De hecho, son todos los que establece la Constitución en los que se requiere ser mexicano por nacimiento. O sea, todos aquellos donde encontremos esa expresión mexicano por nacimiento, debido al 32, aplica esto de no adquirir otra nacionalidad. Por ejemplo, pues integrantes incluso de órganos constitucionales autónomos, ¿no? Como el titular de la CNDH, consejeros electorales, cosas así. O sea, no son solo cargos de elección, son cargos que están dispuestos en la propia Constitución con esta exigencia de mexicano por nacimiento. Pero, por supuesto, aplica a los cargos de elección popular, como es pues cargos para el Poder Legislativo, ¿no? Como en este caso, senador. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Me acordé del caso de un secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, que nació en España. Yo no sé si él tenía pasaporte español, pero él, en ese caso, digamos que hubo una situación contraria a lo señalado por la Constitución. Pues sí, porque el artículo 91 de la Constitución dice que justamente que para ser secretario de Estado hay que ser ciudadano mexicano por nacimiento. Sí. Y pone la edad, ¿no? Además de 30 años cumplidos, pero al ser en el 91 mexicano por nacimiento, aplica lo del 32 constitucional. Ahora, no sé con precisión en el caso de Juan Camilo Mourinho si él la adquirió voluntariamente o es el otro caso que tú señalabas, ¿no? Que viene pues desde el nacimiento por cuestión de nacionalidad. Y en ese caso no sería... Pero el caso es que también aplica a secretarios del Estado o secretarios de despacho, como dice la Constitución. Pero, por ejemplo, me acordé también del caso de Ernesto Rufo, quien fue gobernador de Baja California, es actualmente senador y es candidato a diputado. Él nació en San Diego, California, de acuerdo con su biografía. Tengo entendido que él sacó el famoso certificado de nacionalidad mexicana, lo cual implica la renuncia a otras nacionalidades, pero vamos a, digamos, dejar de lado ese dato. Una persona nacida en el extranjero, pues se convierte en ciudadana de ese país y no adquiere esa nacionalidad. ¿Estaría exenta en este caso de lo que dice el 32? Bueno, es que el tema es que es mexicano por nacimiento el requisito. De modo que pues sí tiene que cumplirse así. Y esta es la razón por la que hay ciertos documentos que tiene que presentar el partido político que está postulando a alguien. Hay ciertos documentos que en estos requisitos positivos que te mencionaba presentan documentación, y eso sí que lo tiene que revisar necesariamente el INE. O sea, el acta de nacimiento, por ejemplo, sirve para saber dónde nació la persona, cumple con ese requisito. Tener una edad determinada, por ejemplo, para senadores 25 años de edad, la edad mínima; para presidentes 35 años, la edad mínima; para diputados federales 21 años. Bueno, pues para esas cosas sirve
el acta de nacimiento, también la residencia, ¿no? Que se exija, o sea, haber residido durante cierto tiempo en algún lugar. Y este tipo de cosas son lo que se consideran requisitos de carácter positivo, y ahí necesariamente tiene el INE que hacer esa revisión. Y te digo, los de carácter negativo, como no tener ciertos cargos públicos, ¿no? Que no ser secretario a menos que se separe 90 días antes, por decirte uno, o no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública. Todos estos requisitos existen y se consideran de carácter negativo. No pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto, ¿no? Sacerdote o algo por el estilo. Sí. Estos requisitos de carácter negativo son los que no revisa el INE en un primer momento cuando da el registro de candidatura, que los dio el 29 de marzo, como recordamos, salvo que haya un índice muy grande. Ahora ya existe un índice muy grande en el caso de Nestora, porque ella ya afirmó que tiene la doble nacionalidad y además que no, digamos, pretende renunciar a ella. Esto es absurdo porque lo que debiera de proceder es que firmen, ocurre para muchísimos cargos, Pascal, ¿no? Concursos para ciertos cargos públicos y tal, que te dicen, oye, protesta bajo protesta de decir verdad, firma que cumples con todos los requisitos y te los enumeran ahí, ¿no es cierto? Eso es lo que debería de ocurrir. Sin embargo, así no es como funciona. Al INE nada lo obliga, digamos, a hacer eso, y por eso tenemos el problema de que ahora pues estará en la boleta electoral, porque como sabemos los plurinominales, como los conocemos, aparecen en el reverso de la boleta electoral, en este caso de senadores, y ahí vendrá el nombre pues, de una persona que no cumplía en el momento del registro con los requisitos constitucionales. Ahora, ¿qué sucedería en un caso hipotético de que ella renunciara a la nacionalidad estadounidense, obtuviera el certificado de nacionalidad antes de la elección o después de la elección? ¿Se podría convertir en elegible, Nestora Salgado? Bueno, este es un tema que ha generado muchas discusiones jurídicas. A mi parecer, no podría ni siquiera en ese caso serlo, porque como hemos visto, el artículo 32 constitucional establece con toda precisión no adquirir otra nacionalidad. Es decir, el artículo 32 constitucional no habla de no poseer otra nacionalidad, no sé si me explico, Pascal, sino no adquirir. Y ya hubo la adquisición de esa nacionalidad, que implica, como sabemos, pues jurar lealtad a otro país y que, pues por la coyuntura, digamos, electoral, renunciar a ello. Creo que no es lo que está en el espíritu de esta disposición constitucional, o no es la razón que está detrás de esta disposición constitucional. Insisto, buena o mala, eso dice la Constitución. No descarto, por supuesto, que un criterio del Tribunal Electoral, en donde seguramente terminará todo esto en su momento, pues salgan con esta lógica que ha sido muy característica de distintos jueces y magistrados en nuestro país, es decir, derecho político mata todo, ¿no? Déjame decirlo en términos coloquiales, Pascal. Derecho político, en este caso el derecho a ser votado, mata todo y vamos a suavizarlo. Pues creo que están haciendo funciones del legislador, los jueces, ¿verdad? Que no les corresponden. Así que, a mi modo de ver, creo que ni siquiera de ser ese el caso puede acreditar el cumplimiento de los requisitos legales para el cargo. Pues Roberto, yo le agradezco mucho estas explicaciones, muy amable. Al contrario, Pascal, el agradecido soy yo. Gracias, Roberto Duque Roquero, abogado constitucionalista y académico de la UNAM. Ahí tiene usted la opinión de un especialista. Nestora Salgado no es elegible para ser senadora de la República.